países en los cuales no se ha logrado erradicar la infección tuberculosis. Algunos proponen que esto se debe a que hay cierto factor genético en la población peruana que favorece que este germen prolifere, ¿no? E infecte. Bueno, de hecho que nuestro país tiene un programa de tratamiento para la tuberculosis muy, muy bueno, garantiza tratamiento y seguimiento gratuito a los pacientes. Sin embargo, aún se encuentra casos, ¿no? Y no necesariamente en zonas alejadas del país, ¿no? En las mismas ciudades hay incidencia alta, bueno, de pacientes con tuberculosis. Entonces, tuberculosis es una patología que nunca hay que subestimar y hay que siempre tenerlo en cuenta ante cualquier cuadro clínico que se nos presente, ¿no? Ahora, en la parte digestiva, tuberculosis también esto tiene su presencia, ¿no? Y podemos empezar revisando un caso clínico, ¿no? Típico que pueda presentarse ante nosotros. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver unos datos de unos pacientes de 63 años, ¿no? Una edad ya adulta avanzada, ¿no? En la cual acude a consulta por presentar un cuadro de 10 días de dolor gravativo a nivel del flanco hipocondrio derechos, en el cual va agregando distensión abdominal, astenia, dinamia y adelgazamiento, ¿no? Entonces, va a emergencia, donde le hacen estudios de imágenes de inicio, una ecografía que informa básicamente un hígado normal, ¿no? Órganos internos aparentemente normales. Lo que sí llama atención en la ecografía se encuentra el líquido libre intraperitoneal. Entonces se hospitaliza para evaluación de esta presencia de líquido libre, ¿no? De hecho, que una dama de 63 años, presencia de ascitis se causa no explicada, implica hacer un estudio completo, ¿no? Durante la internación, la paciente hace cuadro febril, ¿no? Predominio nocturno y con dolor abdominal difuso. Le piden estudios de imágenes, una radiografía de tórax, donde encuentran básicamente una difusión pleural en el tórax izquierdo, ¿no? También le piden un estudio tomográfico, tórax pélvico, donde encuentran un nódulo pulmonar de 7 milímetros, una telectasia pasiva en el lado izquierdo y abundante líquido intraabdominal. No identifican ovarios, no, ni tampoco en útero de tamaño y forma habitual. No, no ven ovarios. Entonces, por ahí la sospecha clínica de que pueda tratarse de de un síndrome paraneoplásico, ¿no? O una infiltración peritoneal por una posible neoplasia ovárica, ¿no? Por la edad de la paciente. Se hace evaluación por ginecología y ginecología informa normalidad de órganos reproductivos internos, ¿no? No encuentra imágenes compatibles con tumoraciones y bueno, lo que sirve es abundante líquido libre, ¿no? En la parte endoscópica se le hace una endoscopía alta, donde es normal, y en la colonoscopía encuentra una úlcera en el colon transverso. Se biopsia esta úlcera y lo único que se encuentra es una colitis activa, sin accesos críticos ni granuloma, ¿no? La ausencia de alimentos de malignidad también. La parte laboratorial ven básicamente una hemoglobina un poco baja, una anemia leve, una plaquetopenia normal, una velocidad de cimentación un poco elevada para la dama, ¿no? 4 veces lo normal, transaminasas normales, y lo que sí le llama la atención es el alto nivel de CA-125. El CA-125 es un marcador tumoral más asociado a problemas intestinales o principalmente a cuadros ováricos, ¿no? Lesiones ováricas. Entonces, se decide llevar a la paciente a una junta médica donde al no tener una causa aparente de la etiología del problema de la señora, se considera hacer una laparoscopia diagnóstica con el diagnóstico presuntivo de cáncer ovárico. Todavía se tenía en cuenta que, a pesar que la ecografía ginecológica se seguía planteando un probable cáncer de su ovario, ¿no? Y el síndrome tóxico infeccioso del reproducción general como un síndrome paraneoplásico, ¿no? Ya en el intraoperatorio ven que hay un proceso adherencial en toda la cavidad abdominal que compromete a esas intestinales, los mesos, al igual que el útero y el peritoneo, tanto visceral como parietal, ¿no?
Logran identificar los ovarios de aspecto y tamaño normal, toman muestra de líquido acítico, así como también biopsias peritoneales y de parénquima ovárica, que se envían a anatomía patológica, ¿no? Para que vean rápidamente qué causa tiene, ¿no? Entonces, esto ya en el estudio anatomopatológico, los hallazgos sugieren de una probable tuberculosis y se decide hacer realización de dosaje de adenosina en el líquido acítico, ¿no? Este estudio de líquido acítico revela un valor de 120, en el cual, cuando se compara con los valores normales, mayor de 70 es altamente sugerente de tuberculosis, ¿no? A pesar de que el estudio directo para tuberculosis fue negativo para Mycobacterium. Posteriormente le hicieron un PPE luego del postoperatorio y salió un valor de 20 milímetros que duplique digamos, el límite normal para un paciente en nuestra realidad que haya tenido contacto con tuberculosis, ¿no? Se decide, basado en todos estos hallazgos, iniciar un tratamiento para tuberculosis con rifampicina, isoniazid y piracinamida, siendo dado de alta al quinto día, ¿no? La paciente evoluciona favorablemente y en el seguimiento, la paciente esto muestra recuperación. Entonces, en resumen, de una paciente que sospechaba de una posible neoplasia ovárica, ya con meta peritoneal, se llega a la conclusión de que es una tuberculosis, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque siempre hay que considerarlo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, tuberculosis es una enfermedad que afecta a un tercio de la población mundial. eh, Va a predominar en países en vías de desarrollo como el nuestro y se ha visto que las formas extrapulmonares afectan hasta un 20% de los pacientes inmunocompetentes frente al 50% de pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La tuberculosis intestinal representa la sexta causa más frecuente de afectación tuberculosa extrapulmonar, ¿no? Y se observa en aproximadamente el 11% de los pacientes, ¿no? La OMS la considera tuberculosis un problema de salud pública, ¿no? Las tasas más altas de incidencia sigue siendo todavía el sureste asiático, las Américas y el África, ¿no? En Europa la incidencia es baja. Sin embargo, en los últimos años, las últimas décadas, ha habido un cambio en la epidemiología, ¿no? Porque han aparecido algunos factores de riesgo nuevos, ¿no? Tanto para la forma activa como latente, ¿no? La infección por virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y algunos otros estados de inmunosupresión, al igual que el aumento de la inmigración, ¿no? Procedente de áreas endémicas de tuberculosis. Asimismo, el uso de fármacos inmunosupresores y fármacos biológicos, ¿no? Para algunas patologías también han favorecido un tanto que cambia la epidemiología con la aparición de nuevos casos. Entonces, la tuberculosis, ¿cómo llega al tubo digestivo? Porque puede llegar a través de la ingesta, por el mismo tubo digestivo, a través de la ingesta del esputo, ¿no? Contaminado con el Mycobacterium, que llega a la pared gastrointestinal, con los ganglios linfáticos y el peritoneo. Por la vía hematógena también puede llegar, aunque es un poco más rara, y menos frecuente incluso es la diseminación a través del peritoneo a partir de focos infectados, ¿no? Por ejemplo, puede haber tuberculosis en las trompas de falopio o comprometer algún músculo en la región lumbar y puede también diseminarse hacia el tubo digestivo, ¿no? La distribución de presentación en cuanto a la localización de la tuberculosis más frecuente es en el intestino delgado, ¿no? Hasta un tercio de los casos, seguido del peritoneo otro tercio, ¿no? Es decir, entre el intestino delgado y el peritoneo hacen prácticamente dos terceras puntos de inicio de la tuberculosis, ¿no? Más allá ya puede haberse algunos focos en el colon, en el hígado y en el tracto superior ya más alejado, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que en la región ileocecal, el hilo terminal son las áreas más afectadas. Esto se relaciona quizás a la presencia de mayor agregados linfoides en esta localización.
Para nosotros en gastroenterología, cuando hacemos estudios de colon y tenemos sospecha de tuberculosis, es obligatorio llegar hasta el hilo y revisarlo, ¿no? Incluso ahora ya se está reconociendo que para hacer una colonoscopía de calidad, ¿no? Se tiene que llegar hasta el hilo distal, es decir, llegamos al ciego, atravesamos la válvula iliocecal y observamos los últimos 10 centímetros del hilo distal, ¿no? Para tener la certeza de que no estemos ante un cuadro de este tipo. Ahora, la tuberculosis, como le dije al inicio, es una enfermedad que imita varias patologías, ¿no? Es muy variable en cuanto a su sintomatología y tiene una presentación también inespecífica, ¿no? Entonces, forma parte del diagnóstico diferencial de otras entidades, ¿no? Muchas veces a veces se confunde y ha pasado, y bueno, hay que estar siempre, tener en cuenta que esto puede estar ante nosotros. Lo característico del problema enteroperitoneal es el dolor abdominal, predominantemente en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Hay otros síntomas, menor grado, menor porcentaje, como la baja de peso, la fiebre o la diarrea incluso. Felizmente, la complicación de perforación es muy frecuente y si se presenta requiere sí manejo quirúrgico, ¿no? Hay que intervenir al paciente por el alto riesgo de peritonitis. Ahora, las características clínicas, ¿no? Que orientan siempre a la tuberculosis, no olvidar, es la astenia, el decaimiento, presencia de fiebre persistente con sudores vespertinos, ¿no? Eh, Cuando ya compromete el peritoneo, generalmente vamos a encontrar ascitis, ¿no? Y eso nos va a orientar a sospecha de que sea un problema de tipo peritoneal. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, las alteraciones también son inespecíficas, ¿no? Puede haber elevación de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, o la proteína C reactiva, ¿no? Puede haber también algunas alteraciones a nivel de los parámetros nutricionales, puede haber hipoproteinemia, puede haber disminución de los niveles de transferrina. Y hay una pruebita que es de uso rápido, aunque digamos, su interpretación demora un tanto, se utiliza incluso en nuestras realidades, ¿no? La prueba de tuberculina, ¿no? Que está sostenida en la técnica de Mantoux, ¿no? Que consiste en la inyección intradérmica de derivado purificado del antígeno proteico tuberculínico o el famoso PPD en la cara anterior del antebrazo, ¿no? Y su posterior lectura a las 72 horas, ¿no? Se considera positiva cuando el diámetro es mayor a 5 milímetros, ¿no? En nuestra población, como somos vacunados a los 6 años, ¿no? Con la BCG, que es una vacuna antituberculosa, entonces esto se acepta que hasta 10 milímetros sea el diámetro, ¿no? El problema con esta prueba es que la posibilidad de alergia, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Aquellos pacientes inmunodeprimidos puede dar lugar a falsos negativos, ¿no? Entonces, se ha visto que esta prueba de tuberculina es positiva hasta en el 50% de los pacientes con tuberculosis intestinal, ¿no? Entonces hay que tenerla en cuenta. Aunque no es un valor que sea negativo, no significa que no haya, ¿no? Ahora, han aparecido los test de IGRA, ¿no? Que son ensayos de dosaje de interferón gamma, ¿no? Que es una prueba que permite detectar la producción de interferón gamma por parte de los linfocitos sensibilizados a Mycobacterium tuberculosis, tiene una buena sensibilidad y especificidad. Hay una ventaja en que la interpretación se hace directamente, no necesidad de una segunda lectura como el PPD. Y bueno, pueden verse sus resultados afectados en pacientes con tratamiento inmunosupresor, hay que tener en cuenta también ese detalle. En nuestro país tenemos el cuantiferón, que se solicita generalmente como prueba en los protocolos para iniciar tratamientos de inmunosupresión, ¿no? Para descartar que no haya contacto con tuberculosis, ¿no? Y en este caso también se puede utilizar para ayudarnos en la argumentación de que el paciente haya tenido contacto con tuberculosis. Tiene una buena sensibilidad y especificidad, de 86 hasta 93%, ¿no?
Y la principal ventaja de este test es de que el valor predictivo negativo es alto, ¿no? De tal manera que si sale negativo, lo más probable es que el paciente no haya tenido contacto con tuberculosis. Lo descarta. Otros estudios en laboratorio tenemos este estudio de líquido peritoneal, ¿no? Que nos puede también dar una idea acerca de que estemos ante una infección de este tipo. El líquido eh, generalmente es un exudado rico en linfocitos, ¿no? Eh, eh, Puede permitirnos también el líquido cítrico la investigación de bacilos ácido alcohol resistentes, famoso VAR, aunque el rendimiento es muy escaso porque solamente la cuarta parte de los casos se puede detectar, ¿no? E incluso haciendo cultivo de este líquido, el rendimiento no es lo ideal como para poderse fiarse solamente de este estudio, ¿no? Ahora, algunas pruebas bioquímicas del líquido acítico, como el test de ADA, como mencioné en el caso, puede esto ayudar también, ¿no? La adenosina es una enzima del metabolismo de las purinas que está presente en la maduración de los monocitos, macrófagos y linfocitos seno y puede estar alta en pacientes que están infectados por tuberculosis, tiene una buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Cuando el valor es mayor a 33, ¿no? Y es prácticamente pues 100% seguro cuando es mayor a 70, como vimos en el examen, en el paciente anterior. Y a diferencia del estudio de cultivo, se hace de forma rápida, ¿no? Entonces, esa es una ventaja del test de ADA, hay que pedirlo. Los cultivos de tuberculosis eh, se pueden hacer también mediante muestras obtenidas en colonoscopía. La sensibilidad es baja realmente, ¿no? De 25 a 35% de los casos, ¿no? Y se tiene que esperar casi 2 meses para ver si se positiviza, lo que impide pues su utilidad, ¿no? Tiene una baja rentabilidad diagnóstica, entonces no podemos esperar 2 meses pues a ver si eso no es, ¿no? Entonces se puede deteriorar más rápidamente. Otra alternativa que también puede utilizar las biopsias es el estudio del test de reacción en cadena de polimerasa para el micobacterio, que esto tiene una elevada especificidad e incluso nos permite diferenciar plenamente tuberculosis de enfermedad de Crohn, que es la enfermedad diferencial. Una de las enfermedades diferenciales cuando encontramos ulceraciones en colon, ¿no? Cuando hacemos una endoscopía nosotros colónica, encontramos ulceraciones, viene ahí la disquisición, ¿qué es esto? Puede ser un Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal o puede ser una tuberculosis, hay que muestrear, ¿no? Y este estudio puede ayudarnos a diferenciar rápidamente una de la otra, ¿no? Eh, la laparoscopía, la técnica laparoscópica es un procedimiento invasivo de abordaje intraperitoneal, ¿no? Que permite visualizar la cavidad peritoneal plenamente, ¿no? Y también nos ayuda en la posibilidad de tomar muestras de líquido peritoneal o biopsias peritoneales, ¿no? Incluso esta técnica nos permite identificar formas de la enfermedad, ¿no? Aquella caracterizada por el engrosamiento con presencia de pequeños tubérculos amarillo blanquecinos, un peritoneo engrosado con o sin adherencia y un patrón fibroadherente, ¿no? Ahora, la evolución de la enfermedad también tiene sus secuencias, ¿no? La evolución natural, a veces el paciente puede controlar la infección y el exudado desaparece sin secuelas. Y en otros casos persisten accesos residuales que pueden terminar por curar o actuar como focos para nuevas infecciones, ¿no? Y en otros pacientes se organiza el exudado y forman adherencias fibrosas, ¿no? Que pueden ser incluso muy densas en los pacientes. Ahora, en la parte histológica, cuando se hacen los biopsias por colonoscopía, en los casos que estamos hablando que hay acceso, o las biopsias por la técnica laparoscópica, debemos recordar que tuberculosis favorece la formación de granulomas, ¿no? La presencia de granulomas necrotizantes ha sido generalmente el gol estándar para el diagnóstico de confirmación de tuberculosis, aún sin encontrar el germen, ¿no? Lo ideal es encontrar el germen, ¿no? El diagnóstico definitivo es con el hallazgo del micobacterio. Sin embargo, estos granulomas solo se encuentran hasta un tercio de los pacientes, ¿no? Suelen ser múltiples, confluentes y de gran tamaño, ¿no?
Ahora, otros datos que la histología nos puede ayudar a sospechar en una tuberculosis es la afectación inflamatoria desproporcionada a nivel de la capa submucosa y la presencia de conglomerados histiocytarios epiteloides, ¿no? Se ha asociado con una elevada especificidad diagnóstica hasta un 94%, ¿no? Esto es la parte histológica, cuando ya se llevan muestras, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte radiológica, también nos puede ayudar a sostener nuestro argumento de que estamos ante una tuberculosis. Generalmente imprescindible hacer un estudio de tórax, ¿no? Que nos puede dar datos típicos hasta en un 25% de los casos de compromiso pulmonar también al mismo tiempo, ¿no? Ahora, la tomografía también tiene su semiología relacionada con tuberculosis. Generalmente puede encontrar un engrosamiento asimétrico de la pared intestinal, ¿no? Una afectación peritoneal con asitis y la presencia de enopatías en el territorio de la arteria cólica derecha mayor de 1 centímetro, ¿no? Pueden esto también apoyar fuertemente el diagnóstico de tuberculosis. Ahora, la parte endoscópica, que es la que nosotros, digamos, apoyamos en el estudio de los pacientes, lo que puede encontrarse es que la afectación es de menos de los 4 segmentos del colon. Lo que se encuentra es una presencia de una válvula ileocecal incompetente, ¿no? Por el compromiso a nivel del hilo distal, ¿no? Puede encontrarse estenosis. Estenosis son disminuciones de la luz únicas y cortas y presencia de divertículos por tracción, ¿no? Por los úlceras. La ventaja del estudio endoscópico es que nos permite tomar muestras y, como ya vimos, para hacer estudios de PCR o también para hacer cultivos, ¿no? Con esto se puede confirmar el diagnóstico. Y lo que recomiendan siempre es por lo menos tomar 6 muestras de la zona sospechosa para poder llegar a un buen rendimiento diagnóstico. Entonces, eso ya nosotros sabemos, vemos una zona, hay que mostrar por lo menos 6 piquetes ahí para que el anatomopatólogo pueda dar una buena información de los hallazgos. Por último caso, también para poder hacer un estudio como el PCR, ¿no? Para que nos permita llegar a un diagnóstico más claro. Y finalmente, bueno, el tratamiento, ¿no? Ante ya la confirmación o alta sospecha probable de tuberculosis intestinal, el tratamiento son fármacos antituberculosos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Durante los 2 primeros meses para luego continuar con 4 meses con isoniazida y etambutol. La parte quirúrgica solo queda reservada para los pacientes con tuberculosis intestinal complicada, ¿no? Aquellos que presentan accesos, aquellos que presentan fístulas, aquellos que tienen oclusión o perforación intestinal, ¿no? Para ello está reservado solamente el tratamiento quirúrgico. Entonces, en resumen, bien, el diagnóstico definitivo de tuberculosis siempre es con el hallazgo del germen, ¿no? Sin embargo, es difícil, complicado poder encontrarlo rápidamente al micobacterium. Es una bacteria que se esconde muy bien y difícilmente se encuentra. Sin embargo, el cuadro clínico, más los hallazgos de laboratorio, más los hallazgos radiológicos, digamos los hallazgos endoscópicos, si sostienen fuertemente el diagnóstico, nos ayuda a decidir un tratamiento inicialmente que puede ser empírico, ¿no? Y si vemos una buena evolución, una recuperación del paciente, lo más probable es que sea una tuberculosis lo que estamos enfrentando y completar el tratamiento, ¿no? Eh, en algunas ocasiones, como le voy a repetir, es difícil de determinar esto, al menos cuando hay sospecha de otra patología, ¿no? Ya hemos tenido reuniones clínicas en el hospital en caso de pacientes que se ha sospechado de cánceres peritoneales, pero tampoco sin un apoyo diagnóstico suficiente, y del otro lado estaba tuberculosis siempre latente. Y hemos decidido siempre empezar tratamientos para TB y efectivamente el paciente se va recuperando, va mejorando, ¿no? Es decir, se llegaba mediante la prueba empírica al diagnóstico definitivo, ¿no? Si hay buena respuesta al tratamiento, lo más probable es que el problema haya sido ese, ¿no? Tuberculosis. Bueno, hasta aquí la parte de tuberculosis. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda o algún aporte, de repente han revisado algo, han leído algo.
Hola. Todo claro, doctor. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta o aporte, pasaremos al siguiente tema, que es hepatitis. Bueno, hepatitis es un tema amplio también, ¿no? Un tema que implica varias etiologías, ¿no? Hepatitis puede tener etiologías diversas, ¿no? Ellas provocadas por agentes infecciosos como los virus, que es lo que vamos a revisar hoy día, algunas bacterias incluso, ¿no? Eh, Puede ser presentada por un fenómeno por ingesta alcohólica, puede estar asociada también a problemas autoinmunes, puede estar asociada también a efectos no deseados por algunos fármacos, los famosos DILI, ¿no? Puede ser asociada también a fenómenos de alteración de la irrigación sanguínea, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hepatitis es realmente una especie de síndrome, ¿no? En la cual hay varias etiologías que confluyen. Incluso puede haber alteraciones por compromiso de obstrucción de las vías biliares, por cuero de séptico, siempre hay algo que puede desencadenar una respuesta normal de la función hepática, ¿no? Eh, Empezaremos siempre con un casito clínico para más o menos entrar en calor, como quien dice. Y podemos hablar acá de un paciente de 59 años que consulta por malestar general, de 5 días de evolución, astenia, mialgia, náuseas sin vómitos, sin fiebre. Se hace una evaluación en un centro médico y el estudio de laboratorio le encuentra una bilirrubina total de 1.4, ¿no? Y unas transaminasas de TGP en 2380 y 2118 respectivamente. Fosfatasa alcalina y gamma glutamina en 201 y 140 y el NR 1.1 con un hemograma normal, ¿no? Para examen físico, signos vitales normales, un IMC de 29, paciente orientado, eh, cardiovascular, cuyos cardíacos rítmicos, abdomen blando, no doloroso, no hay masa, no hay visceromegalia. Algunos antecedentes importantes a considerar: no alergia medicamentosa, no hábitos tóxicos, trabajador de área urbana, diabético, cursa con hiperuricemia, portador de una prótesis total de cadera hace 4 meses, le pusieron 2 concentrados de matil durante el procedimiento, tratamiento domiciliario con metformina, enalapril y alopurinol, niega consumo de productos de bonistería. Se le hacen estudios de seguimiento, en el cual encuentran una discreta elevación de la bilirrubina en relación al control inicial, con transaminasas que están cayendo, aunque persisten todavía en rango de hepatitis, y también gamma glutamil con fosfatasa alcalina también elevados, ¿no? Albumin 4.3, que la tiene 0.72, función renal adecuada, ¿no? Y el ER 1.2 también en valor adecuado. Y ya se empieza a hacerle una solicitud de estudios para descartar alguna causa de hepatitis, ¿no? Con la dosaje de ferritina, ciprofloxacina, alfa-1 antituxina, y hemograma que están en valores normales, ¿no? Se le pide serología para hepatitis A, B, C, ¿no? Incluso para VIH, para Epstein-Barr, para citomegalovirus, para herpes zóster, para herpes simple, los cuales resultan negativos. Se les pide también marcadores de autoinmunidad, ¿no? Como el anticuerpo para músculo liso, el antiana, el antiriñón, ¿no? Y el antimitocondrial, los cuales salen negativos.
Y la ecografía abdominal solamente informa estatosis hepática sin esplenomegalia. Entonces, un paciente con cáncer se le descarta casi la mayor parte, podemos decir hasta un 90% de las posibilidades diagnósticas de una hepatitis y no se llega a la conclusión de la causa y la etiología, ¿no? Entonces, la pregunta en relación a este caso es qué otras pruebas habría que hacerle, ¿no? Para ver la causa de la hepatitis, qué se nos está escapando. ¿Sería necesario hacer una biopsia hepática? ¿Sería necesario hacerle un dosaje de RNA viral a virus C? ¿Sería necesario hacerle un dosaje de IgM para virus C? ¿O sería necesario hacerle un dosaje de porfirinas en orina de 24 horas para descartar alguna otra etiología? Bueno, revisaremos el tema y al final podemos dar respuesta a esta pregunta. En relación a la hepatitis viral, podemos hablar que la hepatitis viral aguda, en este caso, ¿no? Se define como la pérdida súbita de la función del hígado en un paciente sin enfermedad existente, ¿no? Paciente con aparentemente el hígado sano, pero que hay un trastorno ahí en la función de inicio súbito que se manifiesta a través de una elevación significativa de las aminotransferasas, ¿no? Por una lesión hepática necroinflamatoria difusa, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Se consideran etiológicamente un grupo de virus que se les denomina hepatotrópicos, ¿no? Que tienen, digamos, el órgano blanco, el hígado, ¿no? Y que se clasifican según las letras del abecedario, se conocen ahora por lo menos cinco, A, B, C, D, E, pero también hay otro grupo de virus que se consideran no hepatotrópicos, pero que pueden causar también alguna alteración en la función hepática, ¿no? Y entonces tenemos al virus del Epstein-Barr, al citomegalovirus, al virus del herpes simple, también al virus del sarampión, al virus del ébola y también al dengue, por cierto, ¿ya? Que lo tenemos acá con nosotros, también puede producir cuadros hepáticos agudos, no, hepatitis, hemos visto en el hospital pacientes con ese problema. Ahora, ¿cómo sería el enfoque en un paciente que acude pues con un malestar, un cuadro febril, dolor en el cuadro superior derecho, se le pide un estudio de perfil hepático y lo que vamos a valorar siempre son las transaminasas que normalmente van de 30 a 40 unidades por litro y de acuerdo a la elevación también nos permite sospechar la etiología, ¿no? Cuando la elevación es menor a 250, ¿no? Entonces no hay una diferenciación de algo agudo de algo crónico, ¿no? Entonces la cosa más frecuente en países donde hay obesidad que sea un fenómeno de una esteatosis no alcohólica, lo que se conoce ahora como enfermedad metabólica, ¿no? Asociada al hígado, ¿no? Enfermedad grasa metabólica asociada al hígado. Eh, Puede verse también al consumo de algunos fármacos, al consumo de alcohol, ¿no? Puede haber un cuadro de autoinmune por ahí, ¿no? O enfermedad de Wilson o déficit de alfa-bromoangiotensina, que son entidades, digamos, de origen genético más raras, ¿no? Muy raras. Ahora, cuando la elevación encontramos entre 250 y 1000, las causas más comunes son las hepatitis virales y las drogas hepatotóxicas, ¿no? Si va por encima de 1000, definitivamente es un cuadro viral, puede haber algún fármaco también relacionado, puede ser isquémico, o también puede ser por obstrucción biliar aguda, ¿no? Si se acompaña de colestasis, ¿no? No es raro que nos interconsulten porque el paciente llega por emergencia con cólico, dolor, transaminasas altas, ictericia y dilatación de la vía biliar. Ahora, los niveles por encima de 3000 ya son más frecuentes en daño isquémico o hepatitis tóxica por fármaco, ¿no? Un poco más alejado de la causa viral. Entonces, debemos sospechar que haya esto, pues, en pacientes que tienen astenia, anorexia, fiebre, ictericia, coluria, colia, dolor del cuadrante superior derecho, ¿no? Y hay que valorar, pues, como decimos, las transaminasas, ¿no? Que es la que nos confirma la lesión necroinflamatoria. Y si están elevados por encima de 5 veces lo normal, más de 250, como vimos en la bloque anterior, hay que pedir definitivamente marcadores para hepatitis viral, ¿no? Lo más común o más frecuente, siempre por delante, ¿no? Entonces pedimos anticuerpo tipo IgM para virus de hepatitis A, porque el IgM es el que nos da la agudeza. Antígeno de superficie para virus B, el anticuerpo contra el core del virus B tipo IgM y el anticuerpo contra el virus C.
Ahora, esto es algo que ustedes ya deben, seguramente lo vamos a pasar rápido porque esto ya lo han llevado, ¿no? Características de hepatitis, del virus de la hepatitis A, que es un virus ARN, transmisión orofecal, raramente es fulminante y no produce hepatitis crónica, ¿no? El virus B es un virus ADN, ¿no? También es responsable de la mitad casi de las hepatitis agudas. La transmisión es sanguínea, sexual perinatal. Sí tiene estado de portador, sí produce cirrosis y sí puede llevar al cáncer, ¿no? Algo para recordar también, el antígeno de superficie, que es el primer marcador detectable cuando está infección por virus B. Eh, Persiste en forma indefinida en las formas crónicas. El antígeno del core total es un antígeno que está en la superficie del núcleo cápside. Lo que se detecta no es el antígeno, sino el anticuerpo contra el antígeno central o el antígeno core, ¿no? Y cuando es el tipo IgM, es parte del diagnóstico de hepatitis aguda virus B. Cuando ya se aparece el tipo IgG, ya es una forma de expresar contacto con el virus, ¿no? Y ese no desaparece nunca. El antígeno E es otro marcador para hepatitis C que nos habla o nos refiere multiplicación del virus B y también la capacidad de infecciosidad del virus, ¿no? Cuando desaparece hay mejora clínica en el paciente y si persiste más de 3 meses ya lo más probable es que el paciente vaya a hacer una infección crónica, ¿no? Entonces, sí, este antígeno E también tiene relevancia en algunos grupos poblacionales como los grupos de las gestantes porque se ha visto que cuando una gestante eh, presenta una infección para virus B activa durante el embarazo, si se mantiene en el tiempo, es lo más probable que el feto se infecte a través de la vía perinatal, ¿no? Pero se ha visto que cuando esta antígeno se logra revertir, se negativiza, ¿no? Al final de la gestación, ya sea de forma natural o ya sea mediante la administración de algunos fármacos, la tasa de infección a los niños disminuye marcadamente, cae marcadamente. Entonces, esto ha permitido sostener el tratamiento durante profiláctico en el tercer trimestre con algunos fármacos nucleócidos, ¿no? Que se dan a las pacientes y para evitar pues, que, que la transmisión perinatal se presente, ¿no? El virus C es un virus ARN, generalmente más es crónico, ¿no? Los cuadros virales agudos difícilmente se detectan. La transmisión es sanguínea sobre la sexual y produce hepatitis crónica, como dijimos, sí, y hepatitis fulminante también en menor grado, ¿no? Puede producir también cáncer de la larga, ¿no? El virus D es un virus que, aunque no lo tomamos mucho en cuenta, subestimamos su presencia, a veces hay que tenerlo también en consideración. Aquel grupo de pacientes que a pesar del tratamiento persisten aún con actividad necroinflamatoria y bueno, es un virus defectuoso, necesita del virus B para aparecer y puede producir también cirrosis, ¿no? Puede presentarse como coinfección, o sea, infectar a la par que el virus B, o puede presentarse como infección. Es decir, después de que el paciente esté infectado por virus B, puede aparecer este virus, ¿no? El virus C es un virus ARN de transmisión orofecal igual que el virus A, ¿no? Se ha visto que puede afectar mayormente a las embarazadas con una alta letalidad en ellos. Y bueno, se dice que puede haber cirrosis en bajo porcentaje, pero lo más probable es que no tenga relación con ese daño posterior. El virus G, bueno, era un virus ARN que se detectó en el 95, pero era más asociado a pacientes con VIH positivos, ¿no? Entonces esto es un virus que más para un grupo poblacional que ya en la actualidad tiene un manejo con carga, ha permitido controlar a estos pacientes, totalmente enfermedad crónica y ya prácticamente no se habla de este virus en la actualidad, ¿no? Bueno, en resumen de los tipos de virus tenemos acá, donde fundamentalmente debemos recordar que el virus B, el virus C y el virus D pueden llevar al carcinoma o al cáncer, ¿no?
los pacientes, es decir, tienen capacidad neoplástica, ¿no? De causar cáncer, entonces hay que tener siempre vigilar su presencia y si lo encontramos tratar de dar un tratamiento para su control. ¿Qué síndromes pueden presentarse con los cuadros virales? La infección asintomática aguda con recuperación completa, ¿no? Solamente hay evidencia serológica en aquellos pacientes que van a donar sangre y se encuentra IgG a virus A y ellos nunca se dieron cuenta que tuvieron hepatitis A, ¿no? Hepatitis aguda sintomática con recuperación completa, ¿no? Aquellos que presentaron ictericia, puede ser anitérica. Hepatitis con patrón colestático más relacionado con virus A. La hepatitis crónica, ¿no? Como sin progresión a cirrosis, ya lo más común ya vimos, virus B, virus C y virus D, ¿no? Hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva o submasiva, y estos también son cuadros muy eh, raros en virus A, pero con virus B puede presentarse, especialmente en aquellos pacientes que están sometidos a inmunosupresión, ¿no? Y esos pacientes con inmunosupresión, cuando se infectan, pueden tener cuadros severos fulminantes que generalmente muere el paciente, ¿no? Otra forma de presentación son aquellos con componentes autoinmunes, generalmente relacionados con hepatitis B y hepatitis C. Para el diagnóstico vemos el cuadro clínico, ya lo mencionamos, anorexia, decaimiento, fiebre, dolor en el cuadro superior derecho. La química sanguínea que es necesaria, ¿no? Para el perfil del hepatograma, la velocidad de sedimentación, los tiempos de coagulación, los marcadores virales que son importantes para llegar a la etiología definitiva del qué virus está afectando, y rara vez o casi nunca es necesaria una biopsia. El cuadro clínico o la historia natural de la infección por virus A lo vemos acá en este diagrama, ¿no? ¿No? Empieza la viremia, empieza el cuadro clínico, la ictericia, la molestia, aumentan las transaminasas, aparece el IgM, el anticuerpo IgM, va cayendo y luego va apareciendo el IgG, que son anticuerpos protectores felizmente, ¿no? Es decir, una sola vez nomás sea el virus A, hepatitis y nunca más. Para virus B sí es otro cantar, ¿no? Hay varios marcadores que se pueden pedir, hay antígenos, ¿no? Como el antígeno contra el antígeno de superficie, perdón, y el antígeno E, ¿no? Y después los anticuerpos, ¿no? El anticuerpo contra el virus, el anticuerpo, perdón, contra el antígeno de superficie, el anticuerpo tipo IgM para el core total, el anticuerpo IgG para el core total y el anticuerpo contra el antígeno E. Y acá tenemos este diagrama en el cual se ve la historia natural de hepatitis B, ¿no? Aparece a las 3, a las 4 semanas del contagio, incrementa, aparece el antígeno de superficie, a la par el antígeno E, aumento de las transaminasas y la ictericia, ¿no? Todo el cuadro clínico, ¿no? Además del anticuerpo IgM para virus B. Estos dos hacen el diagnóstico de hepatitis aguda a virus B. Pasan las semanas, el antígeno E cae, el cuerpo produce anticuerpos contra el virus E, ¿no? Disminuye o se controla la multiplicación del virus, ¿no? Y va apareciendo ya el anticuerpo IgG, ¿no? Que por desgracia no tiene capacidad de protección, simplemente sirve como un marcador de que hemos tenido la infección, hemos tenido contacto con el virus, y este se mantiene en el tiempo, ¿no? Por ahí también va apareciendo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que este sí tiene capacidad protectora contra el virus, ¿no? Y es el que define recuperación de la infección, ¿no? Si este no aparece, persiste el antígeno de superficie, junto con el anticuerpo IgG, hacen el diagnóstico de hepatitis crónica a virus B, ¿no? Que se da a partir de la 36ª semana, es decir, a los 6 meses, ¿no? Ahora, el ADN del virus B es el marcador más exacto también para ver valoración de la infección por virus B, ¿no? Y también nos da cierto grado de pronóstico, ¿no? Existe una correlación entre la concentración de ADN del virus y la producción de enfermedad hasta cirrosis y la aparición de cáncer del hígado. Entonces, bueno, esto es lo mismo que hemos mencionado hace un momento. Hay estado de portador inactivo, ¿no? En la cual hay una infección persistente, pero sin signos de enfermedad inflamatoria hepática, ¿no? En este caso, el paciente puede estar con antígeno de superficie más de 6 meses positivo, el antígeno E está negativo, puede estar presente el antígeno E, el anticuerpo, perdón,
pero el ADN viral está presente, pero menor a 10 a las 5 copias, las transaminasas pueden estar normales. Y en la biopsia hepática que se hace no hay signos de hepatitis crónica, ¿no? A diferencia del cuadro crónico, en el cual sí hay inflamación crónica, ¿no? Podemos encontrar antígeno en superficie más de 6 meses, el antígeno E puede estar presente o no, y la carga viral, ¿no? Más de 10 a las 5 copias, ¿no? Hay elevación de transaminasas y la biopsia hepática muestra hepatitis crónica, no hay inflamación. En esta diapositiva vemos cómo interpretar los marcadores virales para hepatitis B, ¿no? Cuando hablamos de cuadro agudo, ya lo mencionamos, hay antígeno de superficie positivo, puede estar positivo el antígeno E y el anticuerpo IgM para el core del virus B, ¿no? Y más, pues, de 10 a las 5 copias del ADN viral en carga viral, ¿no? Cuando está resuelta el cuadro agudo, está negativo el antígeno de superficie, negativo el antígeno E, positivo el anticuerpo contra antígeno de superficie, positivo el anticuerpo contra antígeno E, y aparecen ya los anticuerpos tipo IgG, ¿no? Y crónico, cuando se mantiene persistente el antígeno de superficie, no puede estar el anticuerpo contra el antígeno E, pero está mantenido, ¿no?, siempre el anticuerpo el IgG contra el virus B, ¿no? Más, entonces, hoy podemos hablar de un problema crónico, hepático. Ahora, el hepatitis C también tiene anticuerpos, ¿no? Que se puede detectar rápidamente, no confieren inmunidad, y bueno, de todos modos es necesario hacer un dosaje de ARN o la carga viral, ¿no? Copia de ARN del virus C. Eh, si se encuentra, pues, el anticuerpo contra el virus C más de 6 semanas, se implica que hay un cuadro de recuperación. La carga viral en las 2 primeras semanas habla de una infección activa, y era antes importante también genotipificar el virus que estaba en el cuadro clínico, ¿no? Ahora ya el genotipo ya es, con la aparición de los nuevos fármacos, ya no es tan necesario hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos los hallazgos, los marcadores virales, ¿no? En un cuadro agudo, el anticuerpo contra el virus C puede estar negativo, pero la carga viral sí está positiva, como vimos anteriormente, a las 2 semanas puede estar presente ya la carga viral del virus C. Que es raro, por eso que es raro encontrar estos cuadros de virus C agudo, ¿no? Yo nunca he visto cuadros de hepatitis C agudo, ¿no? Ahora, en hepatitis resuelta, si encontramos anticuerpo contra el virus C y ARN del virus C negativo. O sea, este paciente ha tenido una infección por virus C, pero lo ha superado, ¿no? Incluso cuando sale estos resultados, se recomienda hacer una nueva carga viral a los 6 meses, porque a veces la carga viral de un cuadro crónico puede caer a valores indetectables. Por eso que a los 6 meses, anteriormente se sugería también hacer un nuevo dosaje por si acaso. Si se volvía a salir negativo, lo más probable es que ya no había ningún tipo de hepatitis. Ahora, cuando hablamos de hepatitis crónica es cuando ambos marcadores están positivos, tanto el anticuerpo para virus C como la carga viral para virus C, ¿no? Positivo, positivo es un paciente con hepatitis crónica. En nuestro medio, la hepatitis C crónica es realmente rara, no es muy frecuente, ¿no? No hemos encontrado muchos pacientes con virus, con infección crónica de virus C, ¿no? Más frecuente con virus B. En esta diapositiva podemos ver la interpretación de la mayor parte de marcadores virales, ¿no? Desde la hepatitis A, en su diagnóstico, con la presencia del anticuerpo tipo IgM, ¿no? Hasta también la detección de la coinfección por hepatitis D, ¿no? Que se da mediante la detección del antígeno de superficie y la presencia de anticuerpo IgM para virus B y el anticuerpo para virus D. Y cuando hay sobreinfección, cuando encontramos un marcador, el antígeno de superficie positivo, aquí sí ya encontramos anticuerpo IgG para virus B positivo y el marcador antivirus, el anticuerpo contra el virus D. Ahí hablamos de una sobreinfección para hepatitis D. Ahora, tenemos acá algunos protocolos de seguimiento, ¿no? Cuando vemos un paciente
Sospechoso de hepatitis aguda, hay que hacer evaluación con transaminasas, cuando es más de 5 veces el valor normal, pedimos por los marcadores, como ya mencionamos, ¿no? Lo más común, ¿no? El anticuerpo IgM para virus A, el antivirus hepatitis C, el anticuerpo contra el core, el virus B IgM y el antígeno de superficie, ¿no? Y dependiendo de cómo vayan saliendo, vamos descartando las etiologías. Si es positivo el antígeno, el anticuerpo IgM para virus A, más para que estemos ante una hepatitis A, ¿no? Si es positivo el anticuerpo contra virus C, hay que hacer un dosaje de carga viral, ¿no? Si es positivo, estamos ante una infección por virus B, por virus C, perdón. Si es negativo, hay que repetir a los 6 meses, ¿no? Si es positivo, infección por virus C. Si es negativo, hay que ver un falso positivo o una infección resuelta. Si es negativo, bueno, ya tenemos que ver otras causas de hepatitis aguda, ¿no? Incluso para virus B es igual, ¿no? Si ambos marcadores, el antígeno de superficie y el anticuerpo IgM para virus B es positivo, ya estamos ante una hepatitis B aguda, ¿ya? Si es positivo el antígeno de superficie y negativo el IgM, podemos estar ante un paciente portador, ¿no? Y hay que pedir de todos modos un anticuerpo contra el virus D, ¿no? Porque debemos descartar una sola infección por virus D. Y si ambos son negativos, tenemos que ver pues otras causas. Ahora, cuando las transaminasas se han elevado, mantienen elevadas más de 6 meses, se piden pues, los dos marcadores para hepatitis crónica, ¿no? Antígeno de superficie correspondiente a la infección por virus B y el anticuerpo contra virus C. Si salen positivos, hay que pedir cargas virales, ¿no? Carga viral para virus B o carga viral para virus C. Si están positivos ambos, estamos ante un diagnóstico de hepatitis crónica, ya sea virus B o a virus C. Si salen negativos, hay que ver pues otras causas, ¿no? Acá tenemos todas las posibilidades de diagnósticas que puedan explicar esa alteración que estamos encontrando en el hepatograma. En cuanto al tratamiento de los cuadros virales, eh, con los cuadros agudos no hay tratamientos específicos. Básicamente el tratamiento es sintomático, de soporte nada más, ¿no? La mayor parte de síntomas se resuelven espontáneamente, ¿no? Incluso para hepatitis B, ¿no? Se desarrollan anticuerpos contra antígenos de superficie y eso es suficiente. De todos modos, siempre es recomendable el monitoreo del estado neurológico y también el perfil de coagulación para descartar de plano que no vaya a haber algún cuadro fulminante, ¿no? O subfulminante, ¿no? Que pueda conllevar una insuficiencia hepática aguda y eso ya medita una hospitalización y un monitoreo no intensivo. Las terapias antivirales no han demostrado modificar la historia natural de la enfermedad, así que lo único que nomás queda es asegurar al paciente en relación al riesgo de transmisión sexual o contactos en el hogar, ¿no? Y hay que evitar el contacto sexual sin protección hasta que se desarrollen los anticuerpos contra el antígeno superficie. Que esto tiene que esperarse por lo menos 6 meses, ¿no? Y por supuesto, recomendar la vacunación de los familiares directos que no estén vacunados contra el influenza. Ahora, en hepatitis B crónica sí hay tratamiento, ¿no? Hay algunas considerando como que el paciente tenga el antígeno E positivo, ¿no? Con carga viral mayor a 20.000 y transaminasas elevadas, ¿no? Y la biopsia que esté en estado de fibrosis mayor a 2, ¿no? Son considerando que se deben utilizar para iniciar el tratamiento. Y el tratamiento, si bien es cierto, no es curativo, no hay cura para hepatitis B, por cierto. El objetivo es reducir la replicación viral, ¿no? Como dijimos, la carga viral está muy relacionada con los efectos a largo plazo de la infección por virus B, ¿no? Cirrosis y cáncer, no en ese orden necesariamente, puede ir directo a cáncer incluso. Entonces la idea es que, serológicamente hablando, se debe buscar que el antígeno superficie desaparezca y aparezca el anticuerpo, ¿ya? En la parte virológica, lo que se busca es que el ADN del virus B se torne indetectable, ¿no? Que sea lo mínimo, que desaparezca prácticamente de la sangre. Desde el punto de vista bioquímico, que se normalicen las transaminasas, desde el punto de vista histológico, que se mejore el grado necroinflamatorio, ¿no? La fibrosis. Estos objetivos se pueden lograr si hay algunos medicamentos que pueden conseguir esto, ¿no? Habían medicamentos aprobados por la FDA, en la actualidad los únicos que se recomiendan por su efecto, su control de la carga viral, su, digamos,
disminución o normalización de las transaminasas está el entecavir y el tenofovir, ¿no? Estos medicamentos tienen también una alta resistencia genética a que el virus pueda presentar algún grado de resistencia a estos fármacos, ¿no? Que no se ha visto pues como la amiludina, de y teliludina. El tiferón también es un buen fármaco, el problema es de que la tasa de cero conversión no es muy alta, es 27%, y el problema es que causa efectos colaterales no deseables, ¿no? Entonces esto no se usa como primera línea. Ahora, si el familiar de un paciente con virus B sufre alguna lesión por punción, debe recibir pues, tratamiento para evitar la aparición de la infección, ¿no? Con inmunoglobulina hiperinmune para virus B, ahí está la dosis, y la primera vacuna contra virus B si es que no se ha vacunado, ¿no? Esto debe hacerse en las primeras 48 horas. La segunda dosis de la inmunoglobulina es a los 30 días posteriores, ¿no? Y se completa el esquema de vacunación. Con esto se evita que, bueno, la pareja se termine en el cuadro, ¿no? Si es que no está vacunada, por supuesto. Ahora, en las mamás, como dijimos en la gestación, el riesgo es la transmisión vertical, ¿no? Perinatal. Entonces, anteriormente se administraba la miudina, pero la miudina es un fármaco que ahorita se ha dejado de utilizar con frecuencia porque tiene una alta resistencia, el virus B crea resistencia. En la actualidad se da tenofovir, ya no la miudina, sino tenofovir durante el tercer trimestre. Y la condición es de que el paciente o la dama tenga antígenos de superficie positiva, ¿no? Y más de 200.000 unidades de carga viral, de copias virales, ¿no? Para iniciar el tratamiento. Ahora, otro grupo especial de pacientes que necesitan tratamiento para virus B crónica es aquellos que van a recibir quimioterapia o dosis altas de corticosteroides o algún medicamento o algún tratamiento inmunosupresor, ¿no? Estos medicamentos estimulan la replicación del virus B y pueden provocar cuadros fulminantes, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que por estas razones llovió como si el despistaje y recibieron un tratamiento quimioterápico y hicieron cuadros porque estaban a muerte, porque había problemas médico-legales. Entonces el tratamiento también se da con análogos nucleócidos o nucleótidos, ¿no? Para inhibir la replicación viral, ¿no? Y esto hay que darlo por lo menos 15 días antes, ¿no? Entonces esto hay que dar tratamiento. ¿Qué se utiliza? El tecavir o el tenofovir, ¿no? Indistintamente, ¿no? Porque hay a la mano, ¿no? Y este tratamiento incluso algunos mencionan que debe dar hasta un año después de haber terminado la terapia, especialmente cuando el paciente tiene indicación de rituximab, ¿no? Que es un antineoplásico que puede producir estado de inmunosupresión que favorece la replicación viral del virus. El virus C también produce cuadro crónico, ¿no? Y anteriormente, pues, se necesitaba genotipificar para dar un tratamiento, ¿no? Durante la evolución del tratamiento para virus C, se empezó con tratamientos con PEG interferón, alfa-2A, más ribavirina. Este tenía una eficacia de un 40-60%, o sea, es decir, uno de cada dos pacientes se lograba la infección. Pero en la actualidad ya han aparecido, ya desde la década pasada, aparecieron los antivirales de acción directa, que ha sido una revolución en el tratamiento de los pacientes con infección viral, porque nunca antes la medicina había tenido recursos para eliminar tratamientos directos contra cuadros virales, ¿no? Ahora sí, ¿no? Este es un tratamiento contra la infección viral, contra el virus. Después no tenemos ningún otro tipo de tratamiento en contra de enfermedad contra el virus, ¿no? Casi. Y lo más importante es que una alta eficacia, ¿no? Una revolución realmente en la medicina. Entonces, actualmente tenemos medicamentos que cubren todos los genotipos para virus C, el 1 al 4, ¿no? Y como vuelvo a repetir, con una alta eficacia, con un 95% de éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pangenotípicos, en nuestro país lo tenemos y lo podemos dar, el sofosbuvir con velpatasvir, ¿no? Que se da un comprimido al día por 12 semanas suficiente, o se puede ampliar a 24 semanas si es que el paciente ha recibido tratamientos previos, ¿no? Entonces, con una gran respuesta, como acabo de mencionar. Y si ahorita la hepatitis C es una enfermedad que se puede erradicar. Estamos en esa capacidad. Ahora, aquellos
aquellos cuadros que, por ejemplo, virus A, que no hay tratamiento por ser un cuadro agudo, lo que sí podemos hacer es prevención, ¿no? O en todo caso, dar tratamiento profilaxis post-exposición, ¿no? También existe inmunoglobulina IgM, antivirus A, ¿no? Que consiste en transferencia pasiva de anticuerpos, ahí está la dosis y tiene una eficacia hasta por 2 semanas, ¿no? Es decir, después. Pero lo fundamental es la vacunación, ¿no? Ahora los programas de vacunación han generalizado también la vacuna contra virus A y virus B, ¿no? Incluso que se pueden dar en una misma aplicación. Entonces, esto también ha disminuido, o la idea es disminuir la frecuencia de aparición de estos cuadros, ¿no? Aunque por temporadas puede haber aparición de hepatitis A, ¿no? Eh, para hepatitis B, eh, ya hubo una vacunación nacional en los años, primera década de este siglo, ¿no? Se vacunó. Y bueno, la vacunación contra virus B también es importante, especialmente en los grupos de riesgo. Nosotros, como profesionales de la salud, somos grupos de riesgo. Y la vacuna, pues, es una proteína, una parte de proteína antígena de superficies eh, que permite hacer una buena respuesta autoinmune, ¿no? Son 3 dosis. El esquema es 0, 1, 6 meses. Y la respuesta humoral es a la tercera dosis mayor al 90%. Hay algunas condiciones que pueden disminuir la respuesta, pero en general es una vacuna muy, muy eficaz, ¿no? Y bueno, nosotros, o los médicos de formación, tienen que antes de ir al área de clínicas estar vacunados, 3 dosis tienen que recibir, ¿no? Y después a los 10 o 20 años, recibir otra dosis, la cantidad de anticuerpos es menor a 10 mil unidades por mililitro. Ahora, también pues aquellos pacientes recién nacidos bueno, no tuvieron la suerte de recibir quimioterapia protectora, tienen que recibir la vacuna contra el virus B y la inmunoglobulina contra la hepatitis B también a la dosis 0,5 mililitros en las primeras 12 horas tras el nacimiento. Eso se aquellas mamás que no recibieron el tratamiento profiláctico con tenofovir o entecavir en este caso, ¿no? Muy bien. Esto es todo en relación a lo que son las hepatitis. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí acabamos el tema. Y bueno, después con mi grupo nos vemos el día de la rotación y ya voy a estar enviando las preguntas del examen. Y es de lo que estamos revisando acá en las clases, básicamente. Muy bien, entonces, que tengan una buena noche. Suerte. Gracias, doctor. Buenas noches.